Bienvenido a una presentación sobre la secuencia de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci es la lista de números que se muestra aquí, aunque algunas fuentes no incluyen el 0. Para crear la secuencia de Fibonacci, comenzamos con 0 y 1, y luego cada término es la suma de los dos términos anteriores. Comenzando con 0 y 1, el siguiente término es 1 porque 0 más 1 es 1. El siguiente término es 2 porque 1 más 1 es 2. El siguiente término es 3 porque 1 más 2 es 3. El siguiente término es 5 porque 2 más 3 es 5, y así sucesivamente. Podemos decir que el primer término es un sub 0, el segundo término es un sub, el tercer término es un sub 2 y así sucesivamente. Usando esta notación, podemos hacer una fórmula recursiva para la secuencia de Fibonacci, donde un sub 0 es igual a 1, un sub 1 es igual a 1 y, por lo tanto, un sub n es igual a un sub n menos 2 más un sub n menos 1. Por ejemplo, un sub 3, porque n es igual a 3, y 3 menos 2 es 1, y 3 menos 1 es 2, un sub 3 es igual a un sub 1 más un sub 2, que en este caso es 1 más 1, que es igual a 2. ¿Qué es el cuarto término en la secuencia de Fibonacci? La secuencia de Fibonacci es probablemente la secuencia numérica más famosa. Lleva el nombre del matemático italiano Leonardo Pisano de Pisa, conocido como Fibonacci. Su libro de 2002 Libera Basi introdujo la secuencia de las matemáticas de Europa Occidental, aunque la secuencia había sido descubierta anteriormente en las matemáticas indias. En el libro de Fibonacci, la secuencia de Fibonacci surgió como la solución al siguiente problema del conejo. Una pareja de conejos recién nacidos, un macho, una hembra, se ponen en un campo. Los conejos pueden aparearse a la edad de un mes, lo que significa que al final del segundo mes, una hembra puede producir otro par de conejos. Supongamos que los conejos nunca mueren, y la hembra siempre produce un macho y una hembra. Determine cuántos pares de conejos después de cada mes. Mirando el diagrama aquí, tenemos el par inicial de conejos que pueden reproducirse después de 2 meses. Entonces, después de 2 meses, este par de conejos reproduce este par de conejos. Y note que ahora hay 2 pares de conejos. Pero recuerde, este par de conejos solo puede reproducirse después de 2 meses, lo que significa que para el próximo mes, este par de conejos se reproduce nuevamente, reproduciendo este par de conejos, y ahora hay 3 pares de conejos. Y para el mes siguiente, este par de conejos ahora puede reproducirse, produciendo este par de conejos, y el par original de conejos puede reproducirse nuevamente, produciendo este par de conejos. Y este par de conejos aún no puede reproducirse. Observe que ahora hay 5 pares de conejos. Continuando, las parejas de conejos después de cada mes. Danos la secuencia de Fibonacci. Observe cómo para esta secuencia de Fibonacci, 0 no está incluido. Una de las razones por las que la secuencia de Fibonacci es tan popular es que los números aparecen a nuestro alrededor. Por ejemplo, el número de pétalos en la mayoría de las flores son números de Fibonacci. Por ejemplo, aquí tenemos una flor con 5 pétalos, 5 es un número de Fibonacci. Aquí tenemos una flor con 8 pétalos, 8 es un número de Fibonacci. Aquí tenemos una flor con 21 pétalos, nuevamente 21 es un número de Fibonacci. Observe también cómo, si cortamos una manzana horizontalmente, a menudo vemos 5 puntos, donde 5 también es un número de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci también está relacionada con la proporción áurea. La proporción áurea es el límite de las proporciones de términos sucesivos de la secuencia de Fibonacci. Entonces, la proporción áurea es igual a phi o phi, que es exactamente igual a la cantidad 1 más la raíz cuadrada de 5 dividida por 2. Esto se discute en otro video, pero si tomamos la proporción de términos sucesivos de la secuencia de Fibonacci, estas proporciones se acercan al valor de la proporción áurea. 1 dividido por 1 es igual a 1, 2 dividido por 1 es igual a 2, 3 dividido por 2 es igual a 1.5, 8 dividido por 5 es aproximadamente 1.67. Si continuamos tomando estas proporciones, estos valores se acercan a la proporción áurea, que es aproximadamente 1.618. Observe cómo esta relación es aproximadamente 1.619. La secuencia de Fibonacci también está relacionada con la espiral dorada. Una espiral de Fibonacci se aproxima a la espiral dorada, utilizando arcos de un cuarto de círculo inscritos en cuadrados de lados enteros del número de Fibonacci, que se muestran para los tamaños cuadrados 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y 21, que se muestran aquí.
Entonces, esta espiral de Fibonacci se aproxima a la espiral dorada, donde la espiral dorada es una espiral logarítmica, cuyo factor de crecimiento es phi o phi, la proporción áurea. Esta espiral se ensancha por un factor de phi cada cuarto de vuelta. De nuevo, la espiral de Fibonacci se aproxima a la espiral dorada. Y a menudo vemos estas espirales en la naturaleza. Muchas plantas crecen en espirales. A menudo, el número de espirales es un número de Fibonacci, y la espiral se parece a la espiral de Fibonacci. Aquí tenemos una planta o un agave, podemos ver las espirales delineadas en rojo. Y observe cómo si contamos las espirales, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 espirales. Y 5 es un número de Fibonacci. Aquí está el fondo de un cono de pino, y nuevamente podemos ver las espirales. Si contamos el número de espirales, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 13 también es un número de Fibonacci. También podemos ver las espirales aquí en esta flor, así como en este vegetal. Y aquí hay algunos ejemplos adicionales de la espiral de Fibonacci en la naturaleza. Aquí tenemos la espiral de una concha, la espiral de una planta, la espiral de una tormenta o un patrón climático, y aquí tenemos una espiral en el espacio. Hay muchos otros temas interesantes relacionados con la secuencia de Fibonacci, por lo que es posible que desee hacer una investigación adicional. Gracias por ver.